Cuando nacemos, todos somos diferentes, pero a nivel genético hay similitudes y muchas más que diferencias. Estamos atados a nuestra genética y para entender cómo ésta tiene que responder a nuestro favor, tendríamos que estudiar lo que somos como especie. Y si bien podemos tener diferentes psicologías, ser grandes o pequeños, rubios o morenos, no podemos solamente enfocarnos en mantener ese enfoque en nuestras diferencias. Tenemos mayor similitud genética a nivel mitocondrial y es ahí donde tenemos que enfocarnos y en vez de polarizar o ser radicales, tenemos que ser más fieles con nuestro genoma. Sabemos que cada vez hay más enfermedades de origen metabólico y hay fallos, por ejemplo, en el páncreas, conocido como diabetes, en el corazón o sistema cardiovascular, y eso es conocido como aterosclerosis, a nivel neurológico, conocido como Alzheimer o Parkinson, entre otras cosas. Estas enfermedades metabólicas tienen un origen relativamente cercano en nuestra historia evolutiva y más o menos explotaron hace 200 años con el devenir de la revolución industrial. Y hoy me gustaría hacer un abordaje o una vuelta de tuerca desde una perspectiva más antropológica. Invitamos a un experto en el tema. Estoy con Fausto de Gondor Bose y es una persona particular que experimenta desde la ciencia de campo. Y él utiliza la tecnología primitiva para conectar y experimentar con esto que le llamamos nuestros orígenes, o ancestría, quizá también. ¿Cómo está, Fausto? Buenísimo, mucho gusto, Iván. Un placer estar con vos. Eh, tal cual lo dijiste, no puedo más que compartir absolutamente todo lo que dijiste. Es algo que yo cuando doy los cursos, yo enseño a la gente a hacer sus propias herramientas primitivas. En este caso, el disparador que yo encontré más divertido fue hacer un arco y flecha. Creo que todos en nuestra infancia quisimos o vimos un arco, quisimos hacernos uno. Bueno, yo Hicimos trato ser de hacer un arco. Legolas. ¿Te acordás de Claro, Legolas? bueno, sí, de ahí lo de Gondor Bose, Claro. fanático del Señor de los Anillos. Eh, pero la verdad es que siempre lo de la arquería sentí como una pulsión por hacerla. Muchos veo que eso es un gusto compartido. Después con el devenir del tiempo, bueno, yo con la carrera que hice y todo, le encontré dar, aunque sea una explicación para mí, de por qué a todos o muchos de nosotros nos gusta eh, tirar con arcos o ver volar una flecha, y tiene que ver totalmente con lo que vos decís. Yo creo que hoy estamos en un tiempo muy particular en donde nos centramos en nuestra individualidad y en las diferencias y en el yo soy tal cosa, abogado, contador, mecánico, cuando en realidad, tal cual dijiste vos, somos mucho más parecidos que diferentes. Nosotros cuando miramos una manada de leones, los vemos todos iguales. Y de hecho se mueven todos muy parecidos, necesitan exactamente lo mismo para comer, necesitan exactamente lo mismo para estar bien, dormir de la misma manera, comer lo mismo. Eh, y obviamente esos leones son infinitamente diferentes unos entre otros, ¿no? Ya desde la parte genética hay toda una variabilidad que los diferencia. Y sin embargo es más lo que los emparenta y los hace iguales que lo que los hace diferentes. Las cosas que nos hacen bien por lo general son las mismas para todos, o por lo menos tendríamos que partir de eso como para tener un gran porcentaje de lo que nos hace bien acotado, ¿no? Y después dedicarnos a explorar las diferencias. Yo creo que hoy estamos totalmente al revés en eso, estamos como todo el tiempo exacerbando las diferencias y marcando las diferencias y creyendo en la individualidad cuando somos una especie totalmente gregaria que necesitamos de los demás, necesitamos tanto de la aprobación de los demás como de la aceptación, y también necesitamos ver el reflejo nuestro en los demás. Un poco en eso encontré la explicación de por qué a todos nos gusta ver volar la flecha. Es básicamente porque somos una especie cazadora. Pasamos millones de años de evolución, de prueba y error, de muerte, realmente, cambiando y pasando. Hace 4 millones de años bajamos de los árboles y empezamos a caminar de manera bípeda, y hace 2,6 millones de años más o menos empezamos a fabricar instrumentos líticos, o sea, herramientas con las manos, y eso nos llevó a un proceso que se lo denominó desde la antropología la encefalización, que es que se nos duplica la capacidad encefálica, pasamos de tener 600 centímetros cúbicos a 1200 que tiene nuestra especie. Y eso lo hizo gracias a un feedback que se dio entre mejor tecnología, cerebros más grandes y mejor alimentación. En este caso, la proteína, la médula. Pasamos de ser carroñeros de segundo orden
a cazadores de primer orden. O sea, venía el león, mataba la cebra, le comía las vísceras. Después venían Ah, las hienas y se comían la carne. Y después veníamos nosotros a comernos lo que quedaba de los huesos, que era la médula. otra O sea, cosa, fue realmente 2,6 millones de años. Es un montón de tiempo en el que pasamos a ser carnívoros de primer orden. O sea, somos realmente cazadores. Y toda nuestra fisiología y nuestras aptitudes mentales están en pos de esa habilidad, que es la de cazar, la de seguir grandes manadas de herbívoros y alimentarnos de las vísceras, ¿no? claro. Básicamente. Obviamente después con la tecnología logramos procesar las carnes y también las verduras, pero básicamente somos una especie cazadora. Y el arco viene a representar eso y tenemos todas las habilidades internas para generar una herramienta de estas características, ¿no? Tan Mm. compleja y tan efectiva, tan letal como es un arco. Me gusta esa explicación desde la visión antropológica, pero más allá de la nutrición también hay algo que siempre dejamos de tener en cuenta, que es cuando pasamos del Pleistoceno al Antropoceno, éramos seres que transitaban dentro de un entorno un poco más frío para después pasar a lo que era la sabana africana. Y ahí las presiones selectivas y la competitividad por poder alimentarnos de otros animales fue distinto. Porque una cosa es transitar un lugar con hielo, un lugar con mucho frío, con pocos recursos, y de la nada meterse en un lugar de mucho calor, con animales más grandes, con depredadores. Y creo que parte de esas presiones selectivas también hizo que evolucionemos, como vos decís, a tener más de 100 centímetros cúbicos de cerebro, porque tenemos que desarrollar una capacidad de cazar animales más grandes. Te hago un solo punto ahí. Sí. Es tal cual decís vos, la presión selectiva es lo que promueve el cambio, pero es al revés en el sentido de que primero la especie nuestra se desarrolla en África, Ah, bien. todos nuestros antepasados homínidos también están en África. Después hay una especie, el Homo erectus, africana, que logra migrar hasta Europa y Asia. Después hay una especie que se llamó, posterior a esta, que se llamó el Heidelbergensis, que está emparentado tanto como el Homo neanderthal como el Homo sapiens. El Homo sapiens es una variante del Heidelbergensis dentro de África, y el neanderthal es una variante también, está emparentado con el Heidelbergensis dentro de Europa. Después nosotros salimos de África hace alrededor de 80.000 años y colonizamos Europa. Y hay como una superposición con el neanderthal, al punto de que muchos de nosotros tenemos un poco de ADN neanderthal. Pero es tal cual vos decís, esta exposición de nosotros pasar de la sabana, de ser una especie que básicamente seguía las grandes manadas de herbívoros, que son los animales que tienen más grasa. Nosotros tenemos un metabolismo que básicamente se mueve a través de la conversión de grasa en energía. Y nosotros donde obtenemos más grasa es en las vísceras de los animales. Entonces, de ahí que seguimos las grandes. Estas grandes manadas en algún momento logran ir a Europa y nosotros también en esto de ir siguiéndola y de ocupar otros nichos ecológicos vamos entrando en Europa y enfrentándonos con latitudes más frías, que es Ah, lo más habitual, ¿no? Dentro de lo que es la historia geológica de nuestro planeta, es más habitual encontrar épocas glaciares que estos interglaciares o estos interestadiales en donde hay picos de calor, que es como el que estamos ahora a partir del Holoceno experimentando. Eh, pero sí, de nosotros hecho, digamos una especie de la sabana africana que fuimos enfrentándonos y justamente a través de la tecnología vamos logrando conquistar latitudes cada vez más boreales, de mayor frío, al punto de que después llegamos a la estepa rusa y cuando se nos permite el paso por Beringia, cruzamos a América del Norte y luego a América del Sur, ¿no? En una de las corrientes migratorias. Puede haber más y por la costa y por el mar, pero una de las que son terrestres es eso. Entonces, básicamente esto de ir conquistando ecosistemas cada vez más difíciles, ¿no? Porque son con más cantidad o más promedio de frío, de lugares en donde no crecen las plantas, en donde hay menos, el animal tiene menos tasa de natalidad. Entonces eso hace que la tecnología se vuelva cada vez, o nos permita un aprovechamiento más eficiente. Y como última expresión de esta tecnología de cacería de grandes herbívoros está el arco, justo claro. donde las presiones ecológicas también se solapan un poco con las presiones sociales y vos necesitas un arma que sea versátil, muy precisa y de gran eficacia, es que surge el arco. Por eso a mí
me gusta tomarlo para enseñar a que la gente lo haga porque te pone en contacto con una de las herramientas más refinadas de nuestra especie en esto de Claro. ser cazadores-recolectores, ¿no? Entonces me parece que es súper potente porque realmente uno simplemente con la vista y con las manos, con esta capacidad de motricidad fina y con el cerebro puede transformar desde un tronco de 2 metros de altura y un diámetro de 20 o 30 centímetros a algo tan delicado como es un arco, tan preciso, tan balanceado, y simplemente con las manos y pocas herramientas muy rudimentarias. Entonces ahí vos ves la potencia de tu cerebro, de tu habilidad con las manos. Básicamente, a nosotros lo que nos diferencia de los otros animales o de los otros cazadores es que hacemos cosas con las manos, nosotros tenemos motricidad fina. Y eso está muy emparentado con lo que es el habla tanto desde la genética como desde la fisiología, ¿no? Tenemos la misma área que controla la motricidad fina con el habla. Entonces, eso son una de las características más particulares nuestras. Nosotros realmente logramos confeccionar sistemáticamente, gracias a poder hablar, y todo, no una persona, sino todos tenemos esta capacidad. Yo estoy 100% seguro de que tanto vos como yo, como cualquier persona aleatoria que elijamos, puede hacer un arco, porque es una característica propia de la especie. Cuando la gente se enfrenta con eso, se le vuela la cabeza, porque dice, no, o sea, no tiene que ver con que vos capaz que te sale y a vos, a mí no, no. Durante el 99% de nuestra vida como especie, todos hacíamos todo, todos hacíamos arco, todos tallábamos piedra, todos hacíamos cuerda, todos sabíamos cazar, no existía una persona que surgiera, por más difícil que nos parezca ahora, es como si yo te dijera, no sé, el idioma alemán, es dificilísimo. Ahora, sin embargo, no crece, nadie nace en Alemania sin poderlo aprender a hablar. Me explico, la persona con el coeficiente más bajo intelectual, igual así todo puede tranquilamente hablar. Y lo mismo pasa con esto, son habilidades propias de la especie. Y para mí eso me parece de lo más potente. Encontrarte con esa habilidad, con decir, bueno, si yo puedo hacer un tronco y transformarlo en un arco, puedo hacer cualquier cosa. Y de hecho, es una herramienta que nos permitió, ya te digo, habitar los ecosistemas más difíciles del planeta. Nosotros somos una especie que logró expandirse a todos lados. Nosotros y muchas otras, ¿no? Las cucarachas y las hormigas también, como tampoco para ponernos demasiado arriba en el pedestal, pero te quiero decir, si una especie homínida pudo conquistar todo el planeta fue gracias a esta habilidad de transformar la naturaleza con la tecnología. Y me encanta enseñar eso, me encanta practicarlo también, es un modo de vida, ¿no? De alguna manera impacta con lo que uno hace y con uno trata de vivir. Eh, de ahí que agradezco a este tipo de haberme acercado a personas como vos y como Santiago Telbarca, la verdad que eh, hay demasiados puntos en contacto como para hacer oídos sordos, ¿no? A esto que es una realidad que todos sabemos, pero que nos cuesta mucho practicar, como es una alimentación sana, una forma de vida sana, ¿no? Hábitos sanos. Sí, creo que lo difícil es a la larga ver una persona degenerada y decir, che, tuviste que haber hecho las cosas distintas a lo largo de tu vida, porque en definitiva, cómo nosotros actuamos va a modificar esos últimos 10 años de vida que son los que van a poder hacer que camines o que estés en un andador. Entonces, encontrar personas que quieran ser responsables y cuidar de ellas está bastante interesante y creo que ser parte y que preservar la autonomía también es ser fiel a lo que somos. Entonces, entender quién somos y cómo llegamos acá es importante para poder después tener hábitos que como vos bien dijiste, nos acerquen. Creo que lo que vos estabas hablando de, por ejemplo, de cuando salimos de la sabana y llegamos a lugares donde necesitábamos cazar grandes rumiantes, por ejemplo. Por lo que se sabe, por ejemplo, un mamut tenía 5 centímetros de grasa, de espesor de grasa solamente para poder aguantar esos climas. Y obviamente una sola persona no lo iba a poder cazar. De hecho, hasta hay teorías de que nos juntamos con los neandertalensis para poder cazarlos también. No para poderlos cazar, porque los seguimos cazando durante mucho tiempo y quizá desde mucho antes, solos. Así Claro, que, sí, con el Neandertal se da una relación que hoy por hoy es cuestión de estudio todavía. claro. Hay un reemplazo en muchas áreas. Yo obviamente no soy un especialista, pero ni de lejos, pero se entiende que en muchos lados hubo un reemplazo del Neandertal. De alguna manera lo incorporamos a nuestra genética
así que hubo entrecruzamiento, eso también es algo que está probado desde que se conoce el genoma humano y que se Claro, conoce el genoma neandertal, está probado que tenemos el parentesco. Eh, y que hubo mezcla y que hubo interfertilidad entre las especies y que obviamente desemboca en lo que somos nosotros ahora. claro. Pero ellos tenían una forma, es muy interesante, la forma de cazar del Neandertal era entrando en contacto con la presa, Mm, y esto se lo sabe porque tienen fracturas sistemáticas de las extremidades claro, superiores. Entonces, o sea, tienen fracturas que fueron curadas y vueltas a fracturar, ¿no? Entonces, ese entrar en contacto con la presa también genera un nivel de daño, de costo, que nosotros no lo tenemos porque justamente cazamos a través de armas arrojadizas, esa es nuestra claro. especialidad. Nosotros logramos tener un margen de seguridad más alto en la cacería porque nos alejamos de la presa, no entramos en contacto. Podemos si quisiéramos, pero la verdad que el hecho de tirarle con una flecha o tirar con un atlatl, un propulsor, ¿no? O una lanza, hace de que si vos no le pegás no pasa nada, Claro. tranquilamente podés esquivar el animal, o sea, no tenés que Es estar mucho menos en costoso. contacto. Eso más, bueno, también hay una tasa de natalidad que nosotros tenemos superior, el canal de parto del homínido es lo que limita la capacidad de que crezca el cerebro adentro en la gestación, y el Neandertal tenía una capacidad encefálica mayor a la nuestra, Mira, tenía 1.300 centímetros cúbicos promedio, con lo cual hasta quizá era más inteligente que nosotros. No sé, hay que ver cómo medimos la inteligencia, pero yo me lo imagino como un ser tan adaptado y tan empático con el ambiente, ¿no? Tan sensibilizado con el ambiente, que tiene la capacidad de entrar en contacto con la presa. Uno cuando empieza a cazar, genera situaciones de emboscada en donde el animal tiene que tratar de acercarse al animal para poderlo cazar. Y es dificilísimo porque te huele, te escucha. Entonces, están preparados para eso, justamente, para estar en estado de alerta. Yo creo que el Neandertal tenía esta capacidad tan especial de entender su entorno y estar tan eh, como en relación con él que le permitía acercarse a la presa. Y de ahí que, bueno, después impactaba en que se lastimaba, pero primero estaba en contacto. Eso para nosotros es bastante difícil. Más teniendo una educación que no es cazadora-recolectora, ¿no? Que no sabemos un montón de cosas que nos servirían para adaptarnos mejor al ecosistema, pero la verdad que aunque sea practicarlo, tratar de practicarlo, el tema de la cacería, el tema de estar afuera, ¿no? Sin las comodidades, es una experiencia hermosa que la verdad y que te sensibiliza con el ecosistema, te simplifica también un poco el tema de la felicidad, de lo que uno busca para ser feliz, ¿no? La verdad que encuentra que con poco, uno estando cómodo, ya es feliz y ve todo lo que cuesta, ¿no? Estar bien en un lugar, pero que nosotros tenemos tranquilamente todas las habilidades. La verdad que el humano es una especie que si vos la dejás en cualquier lado, totalmente, hablando mal y pronto en pelota, si tiene la capacidad de adaptarse. Nosotros estamos tan confundidos con nosotros mismos que creemos que de quedar en la selva sería lo peor que nos puede pasar en la y vida. no solamente de adaptarse, sino de adaptar el entorno para que sea funcional a las necesidades de Totalmente, uno. Trampear animales, modificar un árbol para que pueda ser tu casa o hacerlo hasta bajo tierra. El humano es prácticamente un castor que tiene la capacidad de pensar y razonar, que no solamente lo hacemos mediante el habla, porque también podemos integrar como, no te conozco, pero tenemos el mismo símbolo, vos y yo somos del mismo lado. Entonces, creo que en seguramente, definitiva, sí. en todo el género Homo, eso es lo que nos volvió más, un plus un poquito más, entender los símbolos más allá del habla. Porque vos podés No, ser sí, alemán y yo argentino y decir, nosotros somos el mismo team, del mismo lado. sí, sí, compartir una cosmovisión, compartir arquetipos sociales, tal cual lo que vos decís, hay símbolos que son comunes. Obviamente, pero eso también tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje, justamente, bueno, todo el estudio de la lingüística aporta sobre esto, ¿no? Con que esta capacidad empieza hace mucho, también se lo tiene como punto de partida estos 2,6 millones de años, en donde empieza el lenguaje y justamente deriva en esta capacidad de formatizar materias primas con una secuencia lógica muy precisa, ¿no? Que nos lleva a material. Por eso, digo, nuestra especie
básicamente está adaptada para eso, para transformar el ecosistema a través con otros pares, con el cerebro, el habla y las manos. Así que nada, bueno, bienvenido que sea difundido esto porque me parece que ayuda mucho a estar feliz, a estar sano, a estar consciente de lo que uno, de las capacidades que tenemos todos, ¿no? Que también, pero somos todos leones. Estamos un poco, hace muchas generaciones enjaulados, pero somos todos leones, eso no hay que perderlo de vista, somos cazadores de primer orden. Y nosotros mismos nos estamos como esclavizando, ¿no? Y poniéndonos en una condición de cautiverio a nosotros mismos y nos hacen olvidar que somos todos leones y que todos Sí, tenemos la capacidad de cazar y de en conquistar todos los definitiva, ecosistemas del planeta. en definitiva, bueno, eso lo seguimos haciendo porque se ven humanos hasta en los lugares más hostiles. Y creo que lo que se También. cambió es la recompensa. Si mi recompensa antes era tener placer con un fuego, con compañía, con alimento, con la cacería, es ¿dónde está hoy en día el animal? El animal está en los lugares donde lo podemos comprar y cómo nosotros accedemos a eso. Es claramente lo mismo, solo que se hackeó la manera en que llegamos. No hace falta hacer un arco porque puedo hacer algo parecido moldeando mis conocimientos para poder ganar dinero para ir a comprar la carne a un lugar. Pero en definitiva, poder entender cuáles son los circuitos neuronales que a vos te generan ese tipo de estrés y saber dónde cortarlos también es interesante para poder mantener un individuo funcional. Si yo Claro, pero sé, vos sabés que con respecto a eso que vos decís, también, viste, si nos vamos un poco por el lado de la psicología conductual en este caso, cuando vos haces cosas, pensás también cosas en función de lo que haces. Por eso si vos dejás de lado, vos podés estar en tu casa con la computadora pidiéndote todo por internet, está perfecto, quizás sobrevivas, pero si vos no haces ejercicio, si vos no salís y hablás con pares, si no hay ese tipo de conexión, si no haces cosas con las manos, si no hablas con otras personas, seguro que no tenés una vida sana. claro, Garantizado, porque justamente no estás haciendo las cosas que tendría que hacer la especie. Si vos haces eso y después aparte te querés encerrar en tu casa con la computadora, está perfecto. Pero por eso digo, hay veces que no es gratis hacer todo diferente. Comer lo que no hay que comer, lo que nunca comimos, no es gratis. En algo de viene. Hacer lo que nunca hicimos, o sea, estoy comparando los 200.000 años que tiene nuestra especie con los últimos 50 o 100 años que nos dedicamos a hacer cosas diferentes, ¿no? La relación de escala es totalmente abismal y vos te das cuenta que lo que estás haciendo ahora es un experimento, que no sabemos en qué va a terminar, pero es un experimento, porque lo que nosotros realmente hacemos y estamos adaptados para hacer es totalmente diferente. Es estar todo el día caminando, para empezar, todo el día caminando, todo el día haciendo cosas. Cuando no estamos caminando, estamos acostados, durmiendo o haciendo, ya te digo, cosas con las manos. Pero es inconcebible que estemos todo el día sentados durante 9 horas en un trabajo, más las horas que estamos sentados en el auto, más las horas que nos pasamos en el sillón sentados mirando la tele. O sea, no estamos hechos para estar sentados. O sea, concretamente, ¿viste? Si vos decís qué hago durante todo el día, y si tus horas de silla, ¿viste? Es un porcentaje alto, obviamente no hay ningún animal que necesite un mueble para vivir, ni una silla claro. ni nada, ¿entendés? Entonces nosotros nunca necesitamos una silla. Si vos te vas a cualquier tribu africana, no existe ni la silla ni la mesa. Piso. Está bien, y a lo que voy es, yo no estoy en contra de la evolución tecnológica, la inventamos la mesa, está todo bien, pero tenemos que saber que tiene un costo ese cambio de estilo de vida, esos hábitos diferentes. Si hablás con la gente del deporte, lo sabés, hay acortamiento de los músculos, hay cambio, la postura nos cambia un montón por el hecho de Sí, estar sentado, la postura de los hombros de la espalda, la escoriosis que genera, bueno, todo eso, el acortamiento del psoas, no sé. sí, De vuelta, no soy para nada un experto, pero muy rápidamente uno entiende que esos hábitos generan consecuencias. Entonces, nada, está bueno exponerte a las temperaturas frías, está bueno poder dormir en el suelo, está buenísimo poder hacer cosas con las manos, está buenísimo salir a correr y a caminar, a cazar si podés, a pescar, o sea, comer lo que cazás y lo que pescás, fundamental, comer carne. Entonces, esas cosas no son gratis. Yo ahora viste, está mucho en boga lo del veganismo y
Y está todo bien, pero tenemos que saber que no es gratis ese tipo de cambio de hábito. O sea, vos de pasar a ser una especie que durante 4 millones de años se estuvo preparando para ser un cazador de primer orden, que un día para otro vos le cambies la carne y las vísceras por un plato de hidrato de carbono, hacéselo a un león y vamos a ver qué pasa, o hacéselo a un gato a ver qué le pasa, o a un perro, cualquiera, no. Entendemos muy rápido que va a terminar mal. Si vos a tu perro le sacás el agua y le ponés Coca-Cola, ¿dónde va a terminar? O sea, no es muy complicado, perdón, ¿no? No, no. Pero eh, en general, digo, no es gratis eso, por eso todas esas corrientes están muy bien. O sea, no sé, vos sos un Dalai Lama que tiene la capacidad de vivir, de transformar la energía de cualquier célula, te lo banco, pero si vos sos uno más del sistema capitalista y elige comer verduras, no es gratis. La verdad que yo considero, y me parece que hay mucha bibliografía, mucho médico, mucho biólogo que podría validar esto que estoy diciendo. Me parece que uno entiende que no es una especie que esté preparada para eso, y ya te digo, eso en definitiva termina cambiando tu forma de pensar y tu forma de relacionarte con el ecosistema. Porque mm, uno cuando caza entiende que lo poco que necesita para vivir. Y en cambio uno cuando solo consume en el supermercado necesita mucho. Para empezar, todo un tren logístico que le lleve todo eso ahí, cerquita. Y eso es antiecológico totalmente. Es preferible comerte todos los animales que tenés cerquita que andar haciéndote traer una banana desde el Ecuador para que vos tengas una dieta toda frugívora. ¿Viste? Me parece que es como, viste, creerte que sos empático con el ecosistema cuando en realidad no lo está haciendo, te está fumando en pipa el planeta, mm. llevando y trayendo cosas de un lugar a otro, gracias a que vivís en un capitalismo total. Entonces me parece que es confundir un poco las cosas. A mí, la gente hay veces que se le asombra, ¿viste? Cuando yo trato de explicar esto, que como especie somos cazadores y tenemos que comer como cazadores. Eh, pero yo, o sea, me mantengo en la mía, me parece que es así, que es fundamental que lo practiquemos, que lo hagamos y que por lo menos que tomemos conciencia de eso. Después que cada uno elija lo que quiera, pero me parece que hay que tomar conciencia de qué es lo que necesita nuestro cuerpo para estar sano y bien. Sí, abordando desde la alimentación humana, no es la alimentación para una persona que esté en un estado de embarazo, ni para un atleta de alto rendimiento, ni para una persona con enfermedad metabólica. Y creo que cada persona tendría que tener un asesoramiento profesional sobre lo que necesita en ese momento de su vida particularmente, pero sí desde una visión antropológica. Claramente en nuestro ambiente hay más biodisponible lo que es proteínas y grasas que hidratos de carbono y quizá depende la fecha a mayor radiación solar, seguramente haya mayor frutas dando vueltas. Es muy poco Sí, probable sí, encontrar un cereal o un tubérculo por la cantidad de agua que esto necesita, sobre todo los cereales. Entonces, mantener una coherencia a nivel nutricional. Después vemos si necesitas más hidratos de carbono, si sos una mujer que está en menopausia, andropausia, un hombre que está en andropausia, embarazada o lo que sea. Pero para un simple mortal, hombre, más que nada, creo que podemos prolongar periodos de cetosis mucho más tiempo. Yo que en este momento estoy totalmente. entrenando 2 turnos por día, siento que necesito aumentar mi cantidad de hidratos de carbono porque es un sustrato que para el deporte y para cierto sistema que se llama glucolítico me es mucho más eficiente, pero después no perder eso que se llama flexibilidad metabólica, que va a poder hacer prolongar el periodo de cetosis y a nivel metabólico mantenerte funcional. Vos pensás que a nivel epigenético hay una modulación de nuestros genes que puede llegar a ser positiva o negativa, y esto siempre está bueno como nombrar qué es el genotipo y el fenotipo, porque uno, cuando nosotros nacemos, tenemos una información genética que está cargada en el organismo. Esta información hace que tengamos pelo rubio, que seamos más petizos, más altos, y se transmite de generación en generación. O sea, vos no podés, o sea, hoy en día sí podés agarrar, cortarte un pedazo de tibia, ponerte hueso, ponerte metal y hacerte un poquito más alto, una intervención médica. Entonces, ese es el genotipo, lo que nosotros heredamos. Pero después tenés el fenotipo, que es una expresión de tus genes que va a ser resultante de la interacción entre el genotipo y factores ambientales, como por ejemplo lo que vos estábamos hablando antes, el frío, el calor,
el ayuno, el movimiento en ayunas, y si querés optimizar aún más tu metabolismo, podrías hacerlo movimiento más ayuno, más presión selectiva, más factores ambientales. Hay un Claro, estudio interesante hecho por un español que se llama Manner Steller, esto fue en el 2005, tiene bastante popularidad porque es la persona que empezó a estudiar el fenotipo y cómo la epigenética está inducida por factores ambientales. Estudió a 80 pares de gemelos, o sea, y gente idéntica con un genotipo muy parecido, y la edad era desde los 3 hasta los 74 años, o sea, casi recién nacidos con personas más adultas. Y en este estudio demuestra que los dos pares de gemelos más viejos hay 4 veces más de genes expresados. O sea, un gen que se expresa puede llegar a ser, por ejemplo, un cáncer. Pero también tenemos estos factores que expresan genes a nuestro favor, como por ejemplo el sol, que regula un montón de genes. Yo no sé si tenemos 1000 genes, el Sol regula 200, una cosa así. Entonces, hay muchas diferencias epigenéticas que lleva a diferencias fenotípicas aumentadas, para bien o para mal. claro, claro. Entonces, a la larga creo que mantener un estímulo coherente con nuestro genoma va a hacer que podamos decir, che, ¿qué importa si sos chino, alto, pelado? Creo que todos podemos disfrutar de algo que siempre nos une, ¿no? Entonces, creo que esto que vos estás proponiendo de la creación del arco, del poder comulgar en base a, no sé, a juntarnos en un fuego, a poder charlar y filosofar sobre nuestros genes, sobre nuestro devenir histórico, por así decirlo, también es parte de decir, bueno, somos parecidos a vos de lo que realmente parecemos. Pero totalmente, si vos tenés que ver en los cursos que viene toda gente de cualquier trato social, gustos, o sea, muy heterogéneo, es el público que tengo, y todos en una misma tarea, en la que todos tienen más o menos las mismas capacidades, ¿no? Porque así como, ya te digo, se trata más de lo que tenemos en común que de lo que tenemos de diferente. Obvio que te puede tocar alguno dentro del curso que sea un carpintero, ya que esté acostumbrado a agarrar la herramienta, y otro que Claro, venga del lado de la informática y no agarre nada. Pero sin embargo, es mucho más la potencia que hay en cuanto a sus capacidades innatas, genéticas, que en esta epigenética que lograron formar, viste, durante su historia de vida, la verdad que el arco le sale a los dos por igual y hasta capaz que le sale a mí me mata cuando vienen, por ejemplo, una pareja y muchas veces viene la mujer porque el varón fue el que eligió el curso. Muchas vienen mujeres, ¿no? No tiene nada que ver, pero se da claro, esto cuando vienen parejas, capaz que el varón quería y la mujer lo acompaña y a la mujer le termina quedando un arco increíble de una potencia total, y al tipo no, porque se equivocó, porque es más ansioso, porque tiene más fuerza justamente en general y impacta más sobre la madera. claro. Entonces, nada, la calidad final no tiene nada que ver con eso, pero está pero totalmente demostrado desde la empiria que la capacidad para hacerlo es igual o no tiene nada que ver con su historia de vida, ¿no? Sino más bien con una genética. Por eso me parece fantástico enseñar esto, porque Ajá. justamente evoca o remite a esa genética común que todos compartimos. Es fantástico. Por este estilo de vida que elegiste tener, ¿sentiste que hubo personas que se distanciaron, que te juzgaron, o algún aspecto negativo dentro de todo esto? ¿Algo de salud tuya que hayas tenido que cambiar o modificar, o algunas mejoras o perjuicios? No, sí, totalmente. Qué sé yo, es como que yo empecé a hacer, cuando empiezo a estudiar arqueología, que es una rama de la antropología. Dentro de eso me especialicé en lo que sería arqueología experimental, que es tratar de reproducir tecnología primitiva para dar cuenta de alguna respuesta científica o alguna pregunta científica. Eh, y pasás como por los hitos tecnológicos de la humanidad, ¿no? Lo que es la talla de piedra, lo que es la alfarería, cómo se hace las vasijas, cómo se hace la cordelería, cómo nosotros pasamos de tener fibras vegetales o animales a tener soga, cuerdas, al trabajo con la madera, eh, y por último los metales, ¿no? Entonces, bueno, yo en algún momento llegué a lo que es, y en general ves armas arrojadizas, en general como propio, como tecnología propia de la especie.
En uno de ellos son las flechas, los arcos, ¿no? Los propulsores, el atlátl. Yo cuando, ya la talla lítica me pareció alucinante poder transformar y que ¿viste? Uno todo el tiempo cuando se encuentra en ríos, en cosas así que ve piedras, hay como una fascinación media ahí, general por las piedras. Bueno, cuando encima la piedra esa tiene un carácter útil, ¿viste? Vos podés transformarlo de alguna manera para que te dé un instrumento, es alucinante y ahí te metes todo en el mundo de las piedras y cómo fracturan y cómo son internamente. Nada, la naturaleza es fascinante y es fascinante interactuar con ella, ¿no? En todo el tiempo. Entonces ya eso me voló la cabeza, después cuando llegué a la parte de arcos y flechas, me pareció como una locura. Dentro de eso yo en un momento junto con otros colegas hacemos un curso en donde nos enseñan un poco de talla y un poco también de esto de cómo hacer un arco, y a mí ahí ya me cambió la cara para siempre, porque se me ponía la piel de gallina cuando estábamos por hacer un arco. Yo no podía creer que iba a transformar un tronco, más o menos algo así, de estas características, ¿ves? Esto es un pedazo de madera, tiene como 1,80 m de largo, La materia ¿no? Un prima. volumen de madera gigante, no se hace un arco de una rama, se hace de un tronco. Eh, Así que yo empecé a hacer sin parar arcos. Después de eso devino en que en algún momento quise cazar con el arco, me quería hacer cargo de cómo me alimentaba y quise ir a cazar. Y cuando cazás entendés que no podés estar con arcos, ¿no? Obviamente no podés estar fuera de estado, caminás mucho, quizá involucre más de un día, quizás sean 2 o 3 días en donde tenés que estar caminando por la montaña o por la estepa. No te podés llevar muchas cosas porque vas con todo encima. Entonces el tema de la alimentación se empieza a volver algo fundamental, ¿no? ¿Qué comes? Y si vos estás acostumbrado todo el tiempo a esa necesidad de ingesta de hidrato de carbono, ya venís medio mal. El practicar ayuno, la verdad que ahí vas entendiendo cómo funciona la dinámica de la cacería y vas entendiendo que todo eso cae de maduro. Y después básicamente caminar y correr. Cuando le pegás al animal, si le pegás, hay que correrlo, hay que rastrearlo para que no se te vaya a un lugar inaccesible o para que rápidamente vos no pierdas el rastro de ese animal. Y entonces eso también me llevó a tomar conciencia del estado físico en el que estaba, deplorable, cabe aclarar. Y nada, empecé a correr, empecé a ejercitarme en el gimnasio, eh, empecé a cambiar el tipo de alimentación, pasé de ser un omnívoro cualquiera a tratar de alimentarme con esta dieta epipaleolítica, o sea, tratando de hacer mucho hincapié en lo que son vísceras de animales y bueno, la ingesta de hidrato de carbono a través de frutas o vegetales de estación. eh, Adelgacé como 20 kilos, 25 kilos de una, terrible, y nada, contás con otro tipo de energía. Hay mucha gente, lo que pasa es que hoy por hoy, ya te digo, está muy en auge todo este tipo de alimentaciones, viste, en pos de tratar de empatizar con el animal o ser piadosos con los animales, lo cual comparto totalmente. Se vuelcan para el lado de una alimentación que tiene que ver basada en los vegetales o en los hidratos de carbono en particular, eh, y eso a mi modo de ver no está bien porque ecológicamente no es verdad que sea mejor que comer animales, ¿no? Las áreas de cultivo y todo eso. Entonces muchas veces cuando yo trato de explicarle a la gente que hoy por hoy somos cazadores recolectores, que tenemos que hacer cosas de cazador recolector, porque si no, no vamos a estar bien con nuestro cuerpo, encuentro mucha resistencia. En muchas personas eso no les parece que está bien. Lo primero con lo que encuentro es que me dicen, no, pero nosotros evolucionamos. ¿Viste? Entendiendo totalmente mal lo que es la evolución, y no teniendo para nada en cuenta lo que son las escalas de tiempo que la evolución genera. Yo creo que si hay una evolución de nuestra especie hoy por hoy es el diabético. O sea, es el intolerante a la lactosa, es el intolerante a la glucosa. Es cuando ya el cuerpo te dice basta. Yo directamente, de hecho, todos somos de alguna manera intolerantes a eso, ¿no? Lo que pasa es que en mayor o menor medida, yo creo que la expresión máxima de que estamos mal es este tipo de patologías como autoinmune, ¿no? Pero eso es la evolución trabajando, no que ahora evolucionamos y somos mejores que lo que eran antes, y entonces eso hace que nosotros podamos vivir de comer manzanas y tomates todo el año, ni no darle bola a toda la necesidad que tenemos de la ingesta de grasa y
y todas las vitaminas, y nada, y lo que vos decías, y la necesidad de la exposición al sol, y la necesidad de la exposición al frío, y todas esas cosas que devienen en una epigenética, ¿no? Concreta, diferente, diferenciada. Es como que, viste, no sé. Entonces, eso me pasa mucho cuando a veces quiero charla. Hay mucha gente que dice, no, no, pero nosotros evolucionamos. Como si hubiéramos evolucionado, o sea, ser vegetariano sea una evolución de la especie, cuando Sí, para nada lo es. Eh, y sí, me pasó, no sé, en un momento iba a dar una charla TEDx acá en Bariloche y venía fantástico con la charla porque justamente era esto, reconocernos como cazador-recolector, mostrar la escala de tiempo, los millones de años que hace que estamos transformándonos en lo que somos, la cantidad de años que hace que somos lo que somos y lo poquito de tiempo que empezamos a hacer cosas totalmente diferentes de nuestros hábitos, de nuestra alimentación y todo. Y en un momento llegaba la parte de la cacería, que yo le decía que a diferencia de lo que todos creen, la cacería es un acto que en donde prima la empatía por el animal, porque vos lo tenés que entender, lo tenés que ver cómo interacciona con los demás animales, tenés que entender la geografía del lugar, cómo funciona la dinámica del ecosistema, y eso te hace querer esas cosas, te hace familiarizarte con eso, te hace empatizar con todo. Y sí, obviamente, después necesitas comer y hay un acto de violencia en donde cazás un animal. Pero eso es nada comparado con todo de lo que te nutriste anteriormente y que te hizo valorar la naturaleza y no, o sea, a diferencia de lo que se puede mal creer, no es un acto, viste, en donde vos vas y dañás la naturaleza. Es justamente todo lo contrario. Vos cuando cazás cumplís tu rol dentro de la naturaleza. Sos un cazador más y aprovechar ese animal que vos cazaste desde el cabo hasta la boca, desde el cabo a rabo, es tu función como parte de la naturaleza, ¿no? Valorarlo, aprovecharlo y obviamente cuidarlo también es parte de lo mismo, son caras de la misma moneda, ¿no? Uno jamás, si vos experimentás la cacería, jamás cazarías de más, jamás cazarías por deporte, eso es una locura. Nosotros sí. si existe hoy la caza deportiva, es por lo mal que estamos y por esa necesidad que termina venteando por ese lado de no hacer lo que habitualmente Sí. tendríamos que hacer. O, o el Nosotros somos una especie de cautiverio que en un momento largan por un momento y hace cualquier cosa, obviamente. Y son estas matanzas o esta gente que va a buscar al África, ¿cómo es? El elefante, y no es para comérselo. Entonces, eso es una locura. Es preferible practicar una cacería consciente. Creo que eso es súper ecológico, súper empático con la naturaleza. eh, y sí, por sobre todas las cosas, en cuanto a lo que es la huella de carbono, la ecología concreta de nosotros como especie, me parece mucho más ecológico practicar la cacería y el aprovechamiento de la víscera de los animales que andar cultivando millones de áreas para hacer monocultivos, en donde eliminás todo el ecosistema, porque te cargas a los insectos, te cargas a los pájaros, se cambiás la humedad de la zona. Esto, bueno, hoy hablabas vos del antropoceno. Eh, Justamente el antropoceno se lo llama así porque es como una era geológica, o sea, tenemos un cambio, un impacto geológico sobre el planeta solo por las transformaciones humanas. Entonces eso nunca pasó antes, en los 200.000 años que tenemos como especie, nunca pasó. Sí, Entonces, bueno, obviamente igual estamos, no creo que la gente de por sí, o sea, esté equivocada o sea mala de alguna manera para nada, simplemente lo que digo es que esto del aumento demográfico, llegar a todos los ecosistemas del planeta, vivir concentrados, ¿no? Porque es un aumento demográfico, pero en lugares concentrados, no es que poblamos todo el planeta, es que nos amontonamos, ¿no? Nos hacinamos de alguna manera, junto con otros animales. Y creo que esas son las causas raíz de los problemas y no lo contrario, ¿no? El tratar de volver a un estado en donde vos compartís con la naturaleza, entonces, en donde vos vivís con la naturaleza y no de la naturaleza, ¿no? Me parece que eso es olvidar la relación de producción que nosotros tenemos con la naturaleza, incurre en que tengamos ideología totalmente nefasta, ¿viste? ¿Cómo es? Autoflagelante, porque nosotros mismos nos bastardeamos el lugar en donde nosotros vivimos. ¿Viste? Simplemente por no reconocernos como una especie cazadora que sí que tiene que matar animales, pero de determinada manera, con determinado objetivo claro.
Y ahora lo único que hacemos es exacerbamos la alimentación de cualquier tipo y no vemos que eso tiene un impacto concreto en la naturaleza. Así que a tu pregunta primigenia, que era si había tenido alguna, había encontrado alguna resistencia de la gente, sí, mucha, porque creo que, ya te digo, esto de perder la relación de real que tenemos con la naturaleza hace que pensemos cualquier cosa, básicamente. Y que ubiquemos cosas que son malas en donde no, que no lo son. eh, Mirá, tocando un tema rípido, la violencia, ¿no? La violencia bien canalizada es parte de nuestra especie, es algo que está bien ejercitar o ponerte en contacto, obviamente, pero bien canalizada para donde corresponde. Ya te digo, la cacería es un acto violento, en algún momento vos desarrollás violencia sobre el animal, pero en su justa medida es con un objetivo claro, desprendido totalmente de una necesidad egocéntrica o de ego, ¿no? ¿Viste? Yo cazo un mamut porque soy el mejor. No, para nada. Yo necesito alimentarme, punto. Tengo hambre, voy y cazo y me como el animal. Y se acabó Creo, ahí y le agradeces al animal por toda su vida, por haber llegado hasta ese punto. Y te creo que entendés es, como parte de, y también te acerca a la muerte, ¿no? A tu propia muerte, a que sos finito, así como es el animal, y como todo. Y entonces creo que eso te da sabiduría de vida, ¿no? Y lo contrario te hace mal, o sea, creerte que vos no impactás la naturaleza, creer que vos no sos violento con la naturaleza nunca, creer que porque comés chía estás en un estado zen y en armonía con todo el ecosistema, eso me parece una falacia que de alguna manera termina volviéndosenos en contra, ¿no? termina siendo más normal ser violento con el prójimo o con tu pareja que con un animal. Pero Si totalmente bien creo, y es más natural de ser vuelta, no soy un experto en violento el con un tema, pero animal. desde mi humilde visión, creo que se explica bastante fácil ese tipo de conductas patológicas, ¿no? Por no tener estas dosificaciones de lo que vos tendrías que hacer en su justa medida, ¿no? Ejercer violencia cuando corresponde, en donde corresponde. eh, Como también, nada, y también esto de no vivir estresado, ¿no? Los problemas que tiene nuestra sociedad, como verás, viste, hacer un arco te lleva a un mundo total que inesperado, pero muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad son muy parecidos a los que tiene cualquier especie en cautiverio. Vos agarrás un panda y lo metés adentro de una jaula y tiene lo mismo, se le cae el pelo, ¿viste? Tiene, no sé, autofagia, tiene un montón de problemas, obesidad, hay un montón de problemas que son reflejos, o sea, es como que nosotros mismos nos metemos en un lugar que no es el que nos compete y nos hace bien y no puede no tener consecuencias eso. Sí. Todos los estudios de hacinamiento, la mayoría son en ratas porque es el animal más parecido a nivel mamífero, pero todos los estudios que hay sobre meter la misma especie en un lugar donde hay sobrepoblación deriva en problemas de origen somático. Por ejemplo, ratas que se autoflagelan, que se matan entre sí mismas. Es muy raro ver que un animal mate a otro solamente por matarlo. Generalmente tiene que ver con una disputa por el territorio o en época de procrear, pero generalmente no ocurre, pero sí en sobrepoblación. Y de hecho, creo que hoy en día hay un conflicto dentro de lo que son las virtudes humanas. Entonces, poder hacer algo que implique al cerebro volver al tiempo real, estar en contacto con otras personas, es también parte de lo que se busca con esta filosofía de perseguir la coherencia, ¿no? Hay una falla en estas virtudes que estaba diciendo, que es que ya no hay tanta empatía, que la honestidad prácticamente creemos que tiene que ser hacia otra persona y hacemos cosas que ya no impliquen nuestra fidelidad, sino es persigo la fidelidad de otra persona porque, no sé, porque quiero un poquito más de plata quizá. No hay responsabilidad tampoco hacia otra persona, porque es como, bueno, yo solamente persigo mis propios intereses. Entonces, pierdo responsabilidad, sobre todo a nivel sentimental, emocional. Ya no me importa tanto eso bueno, voy a sacrificar un poquito de mi tiempo porque sé que esto le va a venir bien a, no sé, un familiar, un amigo, a mi pareja. Y creo que perseguir la filosofía con esta este volver al origen también es empezar a entender que dentro de todo hay una psique que se puede dañar, que es la propia y la del otro lado, y en estos lugares de hacinamiento terminamos siendo prácticamente, tenemos mucha psicopatía, mucho narcisismo.
Entonces perdemos Sí, compasión, totalmente. perdemos gratitud y esa perseverancia del perseguir todo el tiempo. ¿Cuánto toma en tiempo real una cacería? No sé, un día, 12 horas, 3 días, 5 días, lo que tenga que durar. Entonces, esa perseverancia no la podemos obtener porque en realidad la cacería hoy en día sería otro objetivo en la urbe. Pero igual tampoco tenemos la capacidad de poder perseguir algo con esa filosofía de, bueno, me voy a sentar acá y estoico hasta que ocurra. Es más fácil que No, ocurran no, no, otras no, de cosas. hecho es totalmente activa. Hoy hablabas vos de las trampas, esto tiene que ver, ¿no? Primero hay como una situación exploratoria del lugar. Después hay algo oportunista que quizá en el momento se te dé una situación en la que vos te encontrás con un animal en esta exploración que estás haciendo, ¿no? Pero después en algún momento tiene que haber como una ocupación efectiva del lugar, que cuando vos controlás todo lo que es la geografía del lugar, no te movés en un área, vos encontrás una zona que está activa, en donde el animal está yendo y viniendo, en donde va a comer, por ejemplo, encontrás un frutal y vos ves que hay caminos que llevan a ese frutal, cosas así, lugares por donde se vadea un río, ponele. Una vez que uno tiene conciencia de todo ese lugar y ve la dinámica del ecosistema, uno ahí recién puede predecir en dónde puede ser que el animal vaya a estar con mayor probabilidad. Pero es muy dinámico y además dejas trampas en los otros lugares en donde vos crees que también hay cierta probabilidad de que pase. Entonces, o vos cazás por esta emboscada que preparás, ¿no? En el lugar en donde el animal teóricamente va a pasar, ¿no? En algún momento, y vos lo esperás ahí, pero aparte tenés tus trampas activas alrededor del lugar, y como decís vos, es probabilístico, es quizá de un día, de dos, de 12 horas. Obviamente, hay veces que tenés suerte de que llegás y encontrás. Como lo que vos estás buscando es un animal de gran porte, a vos en la relación costo-beneficio, a vos estar 3 días esperándolos y después eso te va a alimentar 2 semanas, sigue siendo muy beneficiosa. Obviamente ir a pescar a un arroyo, ¿viste? Y de estar todo un día sin pescar y sin que vos puedas variar, o sea, no sé, más allá de que puedas cambiarle la carnada o lo que sea, pero si no hay pique un día, no hay pique otro día, medio como que si pescas un pescado te morís, o sea, tampoco es que vas a vivir, pero acá estás atrás de un gran herbívoro, eso se entiende que involucra una inversión de tiempo, ¿no? Totalmente diferente. Por eso la cacería con arco es muy diferente a lo que es la cacería con armas de fuego. En una cacería de armas de fuego yo puedo llevarte, porque vos la probabilidad de encuentro cercano no se limita tanto, vos podés ver al animal a 200 metros y tirarle y ser efectivo. Podés ir una tarde y ver si no pasa nada, te volvés a la otra tarde a ver. En cambio, como te digo, el cazar con arco es hacer una ocupación efectiva del lugar en donde vos tenés que conocer y predecir por dónde va a pasar el animal, tenés que estar ahí. Y quizás tengas que estar ahí 2 o 3 días, no es que podés ir un rato, ver si cazás y volverte. Tenés que estar. Entonces, la trampa, una vez que cae el animal que se queda atado, tenés que estar vos ahí cerquita como para ir y matarlo. Entonces, nada, involucra un compromiso, viste, con la actividad, fantástico, por eso, nada, está bueno que la gente, si bien yo entiendo que no podemos, vos no podés vivir en un departamento y pretender vivir todos los días la caza y la recolección, no podés vivir en Claro. el medio del conurbano, ni hablar, si te tocó ahí, está perfecto, pero involucrar cierta parte de nuestro dinero, de nuestro tiempo libre en alguna actividad que tenga que ver con esto, con hacerte tu arco, con ir a recorrer el bosque, aunque sea con ir a rastrear presas, aunque no las mates, con ir a ver animales, avistaje de animales, ver lo difícil que es ver un animal de gran porte, ¿viste? De encontrarte con eso, llevar a tus hijos a que experimenten eso, el rastreo de presas, es fantástico. Yo me junto con gente grande y hacemos el juego de rastrear presas, como por ejemplo rastrear liebres o algo, y sentí lo mismo que cuando jugabas a la mancha cuando eras chico, ¿viste? De que correr, pero eufórico, como, la verdad que es alucinante y ver eso, y además lo que descubrí más allá de la euforia del juego, es cómo te coordinás con el otro, ves qué rápido, cómo se asemejan todas las situaciones que nosotros emulamos en los juegos, ¿viste? En un partido de fútbol, cómo tienen que ver con esto, con coordinarte con otro par para un objetivo rápido en una dinámica de asedio, ¿viste? Y entonces entendés, ¿no? Como que todos los juegos tienen algo que ver con esto y es transformador Mm, reconocerte ahí como un cazador en tu hábitat. sí. Está muy bueno. Y entonces estaría bueno que la gente una o 2 veces por año practique esto de alguna manera, con lo que pueda, con lo que tenga, pero apuntar a algo así,
¿viste? Creo que eso imparte cierta bajada de línea muy sana y mucho acercamiento y de cuidado con la naturaleza, ¿viste? No caer como un turista al bosque, como, ¿viste? Que no sabe nada, no sabe cómo hacer fuego, no sabe cómo dormir, no sabe dónde. No, no, eso no nos podemos permitir esa ignorancia. Eso es lo que digo. O sea, no es gratis esa ignorancia. Yo creo que desde chicos tenemos que estar ahí meta campamento, meto a hacer soga con pasto, meto a pescar y bueno, después con el tiempo y con conciencia tratar de cazar eventualmente si se puede. Es un camino, ¿no? Uno no puede ser un maratonista de un día para otro. Ni hablar que todos tenemos la capacidad, todo el humano está preparado para grandes distancias y todo. Pero Mm, obviamente a cualquier persona no la puede poner de un día para otro. Es todo un camino que hay que recorrer. sí. Bueno, eso mismo digo, ¿no? Con la educación propia y ecológica, creo que es un camino que hay que recorrer y que no se puede no podés creer que te las sabes todas si nunca lo practicaste, ¿viste? No me Sí. podés decir que es mejor comer verduras si nunca probaste lo que es cazar y entender tu relación. Sabemos mucho de nuestra poca área de la vida en la cual nos desenvolvemos, que cada vez tiene ramas cada vez más específicas. Entonces, está bueno volver a conectar con estas cosas. En alguna otra ocasión en este podcast había hablado sobre los tipos de amores que había y lo pongo en un orden de relatividad en el cual el primero y más importante es poder tener un amor por el universo, que yo lo divido en plantas y fauna, que son todas las cosas que nos rodean, que no somos nosotros. Y parte, ¿por qué te nombro las virtudes humanas? Porque cuando hacemos esta evaluación de ir a buscar lo que en definitiva nos pertenece, te nombro pocas: empatía, gratitud, humildad, responsabilidad. Cuando voy a buscar un animal, por ejemplo, a mí me ha pasado que fui a buscar corderos para hacer un asado, por ejemplo, y lo fui a buscar vivo, de pie. Entonces, es muy difícil ver a los ojos a un animal que está a punto de dejar de respirar por tus propias manos. Mm. Y te da una... por momentos pensaba, ¿esto es necesario? Y obviamente ya lo podía comprar de otra manera, pero cuando empecé a hacerlo, primero empecé a sentir una responsabilidad muy grande Esto, porque responsabilidad. porque el animal no sufra. Segundo, empecé a sentir empatía porque tampoco me sentí bien al hacerlo, pero entendí de que es algo que en mi circuito en el cerebro tiene que existir y existe. El tema es que estoy desconectado completamente de eso. Y no es la primera vez que vi un cadáver, porque hace poco también me toca despedir a mi abuela y agarrar su mano cuando ya su alma no estaba en este contorno que estamos viendo, que es la piel. También es prácticamente ver un pedazo de carne y digamos, un animal no es un humano, pero en definitiva sigue siendo un No, no. mamífero lo que estoy viendo. Sí, sí, nada, Y, totalmente. y es muy loco ver nuestro envase. Entonces, parte de nuestras virtudes se van entrenando también con todo esto y te pone muy humilde. Entonces, en definitiva, poder entrenar nuestras capacidades humanas van a hacer que podamos entender mucho mejor nuestra psiquis y a la larga seguir teniendo más recursos para el día de mañana, darte cuenta que por lo que te estás estresando y lo que te está haciendo mal, vas a tener mucho feedback y te vas a dar cuenta de que eso es, en un año ya prácticamente no va a existir. Nosotros mismos en un par de años no vamos a existir. Así que, nada, llevemos esta vida con mayor coherencia y te vas a dar cuenta de que no importa si un día no Totalmente. comes, si te está cayendo el pelo. Creo que lo más Mira, importante es sí, estar en presencia de una comunidad y siéndonos fieles a lo que nosotros realmente queremos, siéndonos honestos. sí, sí, eso, siendo honesto, yo si no siento que uno desarrolla como una falsa piedad, ¿viste? Como creer que es piadoso cuando en realidad no lo es, o no toma conciencia de hasta dónde tienen proyección sus actos, ¿no? En cambio, el matar, hacerte cargo del animal que vas a comer es una relación muy directa y pasa, te enfrenta a todo esto que decís vos. Pero de la otra manera, viste, es como pagarle a un sicario en definitiva. Vos te eliminás el acto violento, pero no quiere decir que no estés alcanzando, o sea, que no estés llegando al animal de alguna manera. Uno llega a todas las vacas y los chanchos que come cuando come una hamburguesa o ¿entendés? En la carnicería. De alguna, ahora, simplemente vos estás tratando de mirar para otro lado, que es lo que implica tu hábito alimenticio. Cuando vos cazás, te haces cargo de lo que estás comiendo de esa manera. Obviamente que con el tiempo vas perdiendo todas esas sensaciones, pero justamente es porque encarás la situación y creo que tenés una comprensión de la vida
eh, mucho más sabia, o sea, o mucho más realista de lo que, de la vida, la muerte, de cómo pasa eso, y despierta humildad, no soberbia, no es que vos te crees que vos lo vas a matar. Vos lo que ves es reflejada tu propia muerte cuando matás un animal. Entonces, de alguna manera eso te da humildad, lo que vos decías de verle el envase y eso, esa abstracción, ¿no? Esa cosificación del ser vivo, es se hace, pero de una manera sana, con un propósito bien claro, que es la vida del otro animal, que es la vida tuya. Entonces es un propósito loable dentro de todo. En cambio, cuando uno come sin saber lo que come, es como que lo único que está haciendo es acumulando como falta de realidad, ¿no? Uno cree que no hace lo que está haciendo, y eso, para mi humilde opinión, tiene sus consecuencias también. Sí, sí, por algún lado siempre explota esto, por eso también conectar con ciertas zonas que, como vos estabas diciendo, generan violencia, hace que vos puedas llevar mucho más tranquilidad después. Y esto, por ejemplo, lo puedo llegar a vincular con los deportes de combate. Yo rara vez puedo ver a un peleador, a un luchador o lo que sea, siendo violento con otra persona porque sabe Afuera, la causa que puede la, llegar a tener su acto violento. Yo, por ejemplo, entreno para ser una persona que te puede llegar a generar un daño. Me gusta mucho la lucha, hago boxeo, pero eso no sí, implica que sea violento, sí que sea peligroso, porque el día de mañana que yo necesite defender lo que pueda llegar a ser mío, no voy a dudar, solamente es un interruptor de que voy a generar un gesto motriz que lo tengo muy entrenado y voy a decir, bueno, voy a inmovilizar a esta persona sin dañarlo. Y eso es un montón, porque hoy en día no sabemos el mal que podemos hacer. Es, yo te miro, te mido y si necesito defenderme, lo puedo hacer. Y puedo ir por lo la sabes vida hacer, claro. caminando teniendo esa posibilidad. Y eso es muy empoderante para la persona. Pero Más para las justamente mujeres. todo, sí, justamente todas estas cosas lo que hablan es de un empoderamiento del ser, de un poner en valor las capacidades que son propias de tu especie. O sea, de vuelta, no es epigenética, es genética. Entonces, primero, como vamos a partir de ahí, después vemos qué epigenética formamos, o sea, después vemos qué hacemos. Pero primero, ¿qué nos hace bien? ¿Qué nos empodera al nivel que nosotros realmente estamos preparados para lidiar? Y porque, en definitiva, eh, vos sos un humano, nacés con cierta responsabilidad hacia vos y hacia tu especie. Si vos no tomás esas responsabilidades empoderado, genera ruido tu interrelación social, en todo. De vuelta, esta es mi humilde experiencia, tengo 43 años, viví lo que viví, mal o bien, pero a lo que digo, yo me da mucha gratificación este tipo de charlas, este tipo de experiencias, y conectarme con gente que lo veo muy sano, a ninguno lo considero violento, ni mucho menos, todos aquellos que practican este estilo de vida, ¿no? Eh, por el contrario, sí me parece que el hecho del no hacer estas cosas, de en alguna manera también genera como una actitud del no puedo hacer estas cosas. Entonces yo ya evolucioné, porque ya no estoy hecho para pelearme, ¿no? Evolucionamos, ya no necesitamos pelearnos entre nosotros. No, no, así no es la evolución. Claro, vos seguís siendo un cazador, podés tratar de, no lo vas a tapar con que decidas no serlo. Pero lo que vas a hacer es, yo no puedo hacer eso, yo no puedo cazar, yo no puedo dormir en el suelo, yo no puedo hacer ayuno, yo no puedo vivir si tengo hambre me muero, ¿viste? Todas esas cosas. Entonces es el yo no puedo. Y cuando vos empezás a practicar todas estas cosas, es el yo puedo de todo. Cuando vos practicás ayuno, decís, che, loco, me puedo pasar 2 días sin comer, no pasa nada. Ante todo es liberador. Es decir, si no almuerzo un día, no pasa nada. Si no ceno, no pasa nada. El nene no se te muere de hambre por un día que no coma. Preferible que coma bien cuando come que coma todos los días porquería, ¿entendés? Cosas así. Entonces, te da libertad. Saber pelear, lo que vos decís, entrenar, te da seguridad de tu físico. ¿No? ¿Entendés? No es que yo, si no es un yo no puedo todo. Yo me acuerdo que cuando no hacía nada, era yo, no, si me echo un pique, si me pongo a jugar un partido de fútbol, me lesiono, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, ¿viste? Después, no sé, de un momento para otro, ya por el hecho de haber empezado a entrenar y cambiar la alimentación, dije, che, me encanta toda la vida, me encantó escalar. Ahora, yo siempre pensé que no iba a poder escalar, que ya no podía. Bueno, la primera vez que escalo en una montaña me pasa un cóndor a 2 metros, le escucho el aire pasándole entre las plumas de los digitales,
Y dije, ve, boludo, o sea, ¿cuándo hubiera pasado esto si vos seguías con el otro estilo de vida? ¿No? Eso es un sí puedo total, es un sí puedo todo. Pensá que hay humanos que viven en Siberia, con un permafrost que no crece nada, siguiendo, entonces, y tienen la misma genética que nosotros. Entonces, si vos no reconocés que esa genética te permite eso, si loco, yo podría estar en Canadá, en el paralelo 33, viviendo, ¿entendés? Y no, estoy acá cómodo, pero puedo hacer un montón de otras cosas, ya que no me tengo que armar una casa con un iglú, puedo hacer otras cosas, ya que no necesito seguir una manada de caribú hasta entender que durante 3 días, y bueno, hago otras cosas, pero te empodera, ¿entendés? Es como que, bueno, dale, tenés el tiempo y la energía para otra cosa, hacé otra cosa. Pero podés, todo eso lo podés hacer tranquilamente, ¿entendés? Mm. Partir un palo hachazo y dejarlo hecho un narco, se puede. No es que es algo que yo ¿me entendés? Porque lo practico hace 10 años. Entonces, todas esas cosas me parece que nos empoderan a todos, varones, mujeres, chicos, grandes, todo. El hecho de salir a cazar, bueno, todo esto que hablábamos, no estar en la naturaleza, en un sí puedo vivir en cualquier ecosistema, estoy totalmente adaptado para todo. Obviamente, como decimos, es un camino. Yo podría correr un Ironman, no lo sé, pero quizás si me entreno pudiera, no lo sé. Pero digo, los objetivos son otros, ¿entendés? Cuando vos te comparás con otro humano, ya no es, viste, de vuelta al individualismo. Si yo me comparo con Messi, no salgo de mi casa con una pelota en mi vida, me escondo abajo de la cama. Ahora, la realidad es que todos podemos jugar al fútbol. Si cuando vos cazás y ves que todos cazan, decís, ah, bueno, pero yo no necesito ser Messi. Con ser un humano ya puedo, ¿entendés? Cazar, jugar al fútbol, todo. Entonces, a veces está bueno ver ese reflejo porque, ya te digo, los que vivían en Alaska, en Siberia, no son Messi, son un humano como nosotros, cualquiera. Todos los que nacieron ahí pudieron vivir. Es como que el que nació en Alemania habla alemán. O sea, todo lo que nacen en el permafrost viven en el permafrost. Entonces eso es algo que te lo da la genética, no se trata de que vos tengas una habilidad especial. Y eso me parece súper potente, de vuelta. Es empoderamiento total de todo. Sí. Y ubicarse, ¿no? En donde corresponde. Creo que la cultura del rendimiento nos va generando una inmersión en algo que muchas veces nos desconecta de la realidad, nuestra realidad biológica. Y yo entiendo si querés ser bueno en la pelota, bueno bailando, bueno haciendo determinada actividad, pero en definitiva, a la larga te va a picar el bichito. Y estoy seguro de que depende qué tanto camino hayas evolucionado con tu ego, va a poder llegar a ser o temprano o tarde, sobre todo para personas que quizá van a querer un futuro distinto a la larga, porque yo entiendo si querés ser un atleta de alto rendimiento, pero a la larga algo vas a querer experimentar con respecto a ser una persona un poco más coherente. Por ejemplo, ser padre o madre. Muchas personas persiguen una filosofía, quieren ser exitosos y después se dan cuenta de que, uy, soy estéril, uy, ya soy menopáusica. Entonces, acercarte un poquito a todo eso también va a hacer de que puedas decir, che, ¿qué tal si hubieran sido las cosas distintas? O si podría mantener las cosas distintas. Si bien es importante que tengamos esta diferencia psicológica que vos estabas diciendo de perseguir un sueño, hay cosas que a todos nos tiembla un poquito los pies cuando nos descalzamos y lo ponemos sobre el césped. Así que una cosa no quita la otra. Tenemos un poquito más de tiempo todavía. ¿Algo más para esta gente que nos está escuchando? Si querés, te comento un poco cómo me manejo para tratar básicamente lo que hago es dar cursos individuales acá en Bariloche y grupales en Buenos Aires, en Córdoba. También Sí, tengo una modalidad que es ir a diferentes lugares en donde me contratan para grupos cerrados. sí. Pero bueno, básicamente lo que me dedico todos los días, y creo que soy el único, no te digo en el mundo, porque hay mucha gente que se dedica a hacer arcos y a transmitir este, esta- este saber, ¿no? Que está casi extinto por todos lados. Pero yo la verdad que lo hago de manera constante durante todos los meses, de manera grupal, o sea que realmente estoy muy comprometido con esto de hacer llegar este tipo de actividades que yo las veo como un pequeño aporte a un despertar, ¿viste? Porque es algo que ya somos, solamente nos tenemos que poner en conciencia con eso. Eh, Así que todos los meses estoy dando un curso en Buenos Aires, constantemente en Bariloche de manera privada y cada 2 meses o quizá un poquito más en Córdoba. Doy los cursos grupales para que la mayor cantidad de gente se ponga en contacto con esta técnica y con
esta idea, ¿no? De cómo sentirse humano. Bien, ahora entonces tenemos en septiembre, Sí, el 19, 20 y 21 de septiembre estamos en Córdoba. ajá, Después el eh, octubre, 3, 4 y 5 de octubre estamos en Buenos Aires. ajá, Y bueno, y como te digo, y en noviembre también, generalmente a principio de mes, estoy ahí en Buenos Aires. Doy los cursos siempre en el mismo lugar, en San Vicente. ok. Y ahora quizá en noviembre volvamos a dar otro en Córdoba. Ahora lo tengo que Bien, hablar con Santiago. Pero bueno, nos vamos moviendo así por todos lados bueno, nos cuando estaremos viendo podamos. entonces, seguro, Sí, en tanto Córdoba o en nos estamos Córdoba o viendo, en vas a Buenos poder Aires. presentar tu barco. Sí, ¿Cómo? ya tengo mi pasaje a Córdoba, así que nos estaremos viendo Bueno, ahí y pagué pasaje para poder traerme el arco. prepará esos antebrazos, ¿eh? Vamos a echar a Tranqui, lo ya loco. están entrenados. No, sí, siempre que voy a Córdoba, que viste con mucha gente que conoce a Santiago también, son toda gente súper comprometida con esto. No es el caso, o sea, no es la idea, son cursos de iniciación en donde la idea es ponerte en contacto con la técnica, pero muchos que vienen del lado de él me sorprenden, ¿no? Esta capacidad y conocimiento del cuerpo, ¿no? Y el dominio del cuerpo, que la verdad que ayuda un montón eso. Y además, y que encuentran como bastante gratificante todo esto de encontrarse con otras personas que piensan bastante parecido en esto y que no nos da miedo decir, ¿no? ¿Viste? Sí, soy carnívoro, de hecho, Sí. es como que, ahora, ¿viste? Como que me da que hemos llegado a tal punto que hasta uno tiene que esconder un poquitito eso que piensa que es lo más natural del mundo, ¿no? Bueno, Fausto, te agradezco por tu tiempo Sí, y gracias, pronto nos no, estaremos gracias a vos. viendo. Un placer. Y nos estamos viendo en Córdoba, buenísimo. Dale, Chao, muchas Iván. gracias. Fuerza.